nosotros abrimos nuestra Biblia en el Salmo número 30. Salmos 30, por favor. Vamos a leer versículos 1 al 5 y será solamente un texto de introducción al tema que desarrollaré, pero considero un buen punto de partida estos 5 primeros versículos. Gracias a Dios que podemos meditar en su bendita palabra. Mi amado, le dedicamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado a nosotros, a nuestra familia, a nuestros negocios, a nuestros asuntos, y este es el día del Señor. Este es el día del Señor y este es para Él. Así es que leemos: te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Señor Dios mío, a ti clamé, ¿y qué hizo el Señor? Y me sanaste. A ti clamé y me sanaste. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, el lugar de los muertos, de la muerte misma. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Canten al Señor ustedes sus santos, celebren la memoria de su santidad, porque un momento, escucha muy bien, mi amado, este es el sentido del mensaje de hoy: un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Amado Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos haga comprender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Pedimos también que logres el propósito por el cual envías tu palabra. Que esta palabra, como acabamos de leer, sane, levante, reconforte, anime, equipe, corrija. Haz tu obra entre nosotros. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a hacer rápido un ejercicio sencillo. Cuando te despiertas por las mañanas, ¿cuál es tu primer pensamiento y sentimiento? ¿Qué es lo común que te ocurre? Despertamos, abrimos los ojos, ¿qué viene a tu mente y qué sientes? Ok, algunos dicen agradecimiento, yo los felicito, por esa actitud. ¿Qué otras cosas vienen a tu mente? ¿Y si es un día complicado? ¿Y si es un día que es la suma de muchos días de aflicción y pruebas? ¿Qué sientes? ¿Qué percibes? Obviamente esto depende de muchas circunstancias, pero es posible que venga a tu vida, algunos dicen gratitud y quizás alegría, pero hay otros, y creo que puede ser la mayoría, sospecho, despiertan preocupados. ¿Qué me depara el día? Algunos hasta enojados, otros incluso tristes. Y repito, claro, de cómo despertemos depende de lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, porque cuando su servidor tiene oportunidad de ir de vacaciones, yo siempre me despierto bien feliz, ¿verdad? Este día va a ser muy bonito. Pero, mis hermanos, es comprensible y normal que con cierta frecuencia nos sintamos melancólicos, pero cuando esa melancolía se prolonga, se puede convertir en tristeza, y cuando la tristeza a su vez se prolonga, se convierte en desánimo, y cuando el desánimo avanza en el tiempo, se puede convertir en depresión, y debemos estar muy alertas. Y cuando esa condición llega a nuestras vidas, que a veces es más frecuente de lo que pensamos, obviamente queremos, no lo queremos, debemos entonces prender las alarmas, reaccionar y pelear con las armas poderosas que el Señor nos ha dado para que Dios nos levante. El tema de hoy, mis hermanos, es victoria sobre el desánimo. Victoria sobre el desánimo, o el que se aflige, se afloja. Hablemos en primer lugar de la realidad de las luchas emocionales que el ser humano tiene.
hablemos muy poquito de las emociones negativas. En la Biblia no se oculta para nada las luchas que los hombres de Dios tuvieron con sus emociones, con su pérdida de ánimo. En el libro de los Salmos, por ejemplo, 25, 16 y 17, Salmos 25, 16 y 17, escribe el salmista, y es el rey David: mírame, ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Versículo 17: las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Soledad, aflicción, angustias, congojas. Otro ejemplo, Salmos 42, versículos 3 y 6. Salmos 42, 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. No dejaba de llorar esta persona. Mientras me dicen todos los días, era como echarle limón a la herida, ¿verdad? ¿Y dónde está tu Dios? Mira cómo te encuentras. Versículo 46. Dios mío, mi alma está hasta los suelos, abatida en mí. Y la mayoría de los salmos, mis amados, tienen esta característica. Es un profundo clamor del hombre afligido, del hombre desalentado, del hombre desanimado, y en algunos casos se percibe obviamente una profunda depresión. Y hay casos, yo le llamaría hasta dramáticos, severamente dramáticos en la Escritura, como el caso de Elías. Elías es todo un personaje interesantísimo, no lo busque, pero Santiago capítulo 5, versículo 17, en su primera parte dice: y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, era de carne y hueso como tú y como yo. Pero Elías, mis hermanos, vio la gloria de Dios en forma asombrosa. Y si tú quieres leer más sobre Elías, Primero de Reyes, capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19, registra la mayor parte de la vida de Elías. Pero mire, Elías, un momento levantado por el Señor, desafía al rey Acab, un hombre terrible para con Dios y su nación, y le profetiza de parte del Señor que no iba a llover. Y no llovió durante 3 años y medio. Y este poderoso Elías, Dios le dice: vete a tal región, a la región de Sarepta, y vas a ser alimentado incluso por cuervos. Y así sucedió. Milagrosamente Dios lo sostuvo dándole de un arroyo, un hilito de agua que había, pero ahí bebía agua, pero la comida se la llevaban cuervos. Y luego él va a una casa de una viuda y no hay comida, y sin embargo Dios hace un milagro de multiplicación de harina, de aceite, y ese milagro dura incluso muchos años. Muere el hijo de esa mujer, y Elías, con el poder del Espíritu Santo, lo levanta, a un muerto lo resucita, y vemos en ese tremendo Elías que oraba a Dios y caía fuego del cielo, mis amados. Y eso ocurrió al menos 3 veces según registra la Escritura. Y un día confronta a 850 profetas del enemigo, del diablo, y los vence y degolla a 400 por lo menos en ese día. Y él había orado que no lloviera, y no había llovido 3 años y medio, pero oró nuevamente y llovió, y ese era Elías, un hombre extraordinario, poderoso en Dios. Pero Elías tuvo un momento de crisis y se deprimió a tal grado que quiso morir. Mire cómo dice Primero de Reyes capítulo 19 y versículo 4 sobre este personajazo, si me permite referirlo así. Primero de Reyes 19, versículo número 4. Y él, Elías, se fue por el desierto de un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué hizo Elías? Ese hombre poderoso, con encuentros con el Señor.
oraba y caía fuego del cielo, y las cosas que acabamos de referir rápidamente. Bueno, deseaba morirse y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis antepasados. Profunda depresión. Quienes, me incluyo, hemos pasado por momentos de depresión, un pensamiento reiterativo, recurrente, que primero es tormentoso, pero después es el engaño del diablo. Fíjese cómo trabaja Satanás. Al principio es tormentoso el pensamiento de mejor morirme, pero después es interesantísima la condición de nuestra psicología, pero la obra de Satanás terrible, que ese pensamiento que al inicio es tormentoso, después se convierte en una solución para el deprimido. Si alguien en esta mañana, aquí presente o en la transmisión, está pasando esta condición, quiere el Señor, con la obra de su Espíritu y su palabra, levantarlo, renovarlo, fortalecerlo y darle nuevamente esperanza de vida, gozo, ánimo, que es lo que Dios quiere para su pueblo, para nosotros, mis hermanos. Bueno, ese es Elías. Elías se quiere morir, cae en un estado tremendo de depresión, y eso le ocurre a otros personajes de la Escritura. Moisés, cuando ve que llevar al pueblo, conducirlo a través del desierto, y el pueblo se quejaba y murmuraba y lo acusaban, una vez lo quisieron hasta apedrear y le reclamaban a Dios y se querían regresar a Egipto. De plano Moisés dijo: Señor, ahora sí ¿qué hice para que me castigaras así y me dejaras conducir este pueblo con tu más rebelde, incrédulo? Mejor, ¿sabes qué? Mejor llévame, ahí muere. Le pasó a Moisés. Jonás, ¿se acuerda de Jonás? El Señor lo usa tremendamente en la predicación para que se convierta a la comunidad de Nínive, y que él va y se sienta debajo de un arbusto y crece un fruto de ese arbusto. Dios manda un gusano, se seca el gusano, le vuelve a pegar el sol a Jonás, y dice la Escritura que se deprimió. Le digo: Señor, ¿qué onda? ¿Por qué me quitas la sombrita tan a gusto en la cual estaba? La Biblia no oculta la realidad de nuestra humanidad y de los santos hombres de Dios que registre. Bueno, si venimos al tiempo presente y usted quiere saber de famosos, hubo un gran predicador. Todos aquellos que tenemos la gracia, la bendición, la oportunidad, la responsabilidad de predicar la palabra del Señor, admiramos a un hombre que se llamó Carlos Spurgeon, un inglés de Londres, tremendo predicador. Así se le denomina el príncipe de los predicadores. Pues era un hombre que eventualmente pasaba largos periodos de depresión. Un gran político, Winston Churchill, ese hombre, ¿verdad?, que condujo a Inglaterra y a gran parte del ejército contrario a Hitler, pues ese hombre también padeció esta condición. Lo que quiero decirles en este momento, mis hermanos, es que es una realidad que de vez en vez sufrimos los seres humanos. Dios no lo niega en su palabra, pero gloria a Dios que siempre hay salida en el Señor, siempre. De eso hablaré en un instante. Bueno, ¿cuál es el origen de esta condición emocional? Que no es difícil saber cuando estamos deprimidos, al menos desanimados, bueno, por lo menos tristes. No es difícil, porque las emociones inmediatamente, esos son, ¿verdad?, sentimientos, se sienten. Bueno, obviamente hay diferentes causas, pero si hiciéramos una elemental clasificación, diríamos que hay condiciones o causas físicas, en primer lugar, físicas. Por ejemplo, el cansancio. Usted ha tenido jornadas de mucho trabajo y termina, y aunque haya tenido la satisfacción de lograr lo que buscaba en ese intenso trabajo, viene de repente le llamamos bajón de adrenalina y otras cosas, y nos sentimos raros. Esto, por cierto, le ocurre de vez en vez a los predicadores.
Porque el domingo, para los que servimos al Señor, es casi como el día hay que estar orando desde temprano, preparando el mensaje durante la semana, pendientes de muchos asuntos, anhelando la gloria de Dios. Y cuando compartimos la palabra del Señor, no significa que lo hagamos necesariamente bien, pero lo tratamos de hacer con pasión, con responsabilidad y derramar todo lo que Dios nos permite hacer. Y después el lunes, un amigo mío le llama al lunes el domingo de resurrección pastoral. Y cuando él dijo eso lo entendí. Sí, las condiciones físicas pueden provocar un desánimo, digamos, comprensible. La alimentación, obviamente, mis hermanos. El mal dormir, está comprobado que dormir mal afecta. La falta de ejercicio, falta de sol. Las enfermedades, obviamente, son causas físicas que nos pueden llevar al desánimo, por supuesto que sí. La falta, por ejemplo, de las llamadas hormonas del bienestar, esto no lo sabían nuestros padres, esta generación ya lo sabe, es una generación pues más informada, ¿no? La serotonina, la endorfina, la dopamina, la oxitocina, y yo diría que la que más falta es la bibliocina, ¿no le parece? Las mujeres en su periodo premenstrual tienen situaciones anímicas no favorables. El llamado posparto, no recuerdo el término técnico médico, ¿verdad? Pero hay esa condición de tristeza y a veces de desánimo y a veces hasta de depresión. O sea, hay muchas causas físicas, pero yo puedo decir que estas son las principales, pero hay causas emocionales, como por ejemplo recuerdos de experiencias traumáticas, aunque hayan ocurrido mucho tiempo atrás, pues viene el recuerdo y vienen los sentimientos, pérdidas obviamente, el fracaso, las cosas no salieron como se esperaba, el ser decepcionados por las personas. A propósito de eso, déjeme le digo algo, ¿sabe quién es el principal responsable de que nos decepcionen personas? Nosotros mismos, mis hermanos. Porque casi siempre cuando nos decepcionamos de una persona, no es tanto el problema de la persona que nos causó la decepción, sino que nosotros pusimos expectativas muy elevadas, que la otra persona ni siquiera se imaginó que uno pensaba que él nos las daría. Sentirnos abandonados y solos, como acabamos de leer en alguno de los salmos, incluso le sucedió al apóstol Pablo. Allí en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 15, él dice a Timoteo: ahora me encuentro solo, me abandonaron mis consiervos, todos los de Asia se fueron. Así es que claro que hay causas, condiciones emocionales que nos pueden arrinconar en estos estados de ánimo, pero las más importantes, ¿sabe qué? Son las espirituales, causas espirituales. Efesios capítulo 6, versículo 12, claramente el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de él, nos ha dado una revelación de una realidad, y es esta. Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Sí, mis hermanos, la lucha no es contra humanos, sino tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que continuamente están acechándonos y lanzándonos sus terribles dardos de fuego para dañarnos, entre otras cosas, desanimarnos. Esto le ocurrió, hay un caso bíblico ilustrativo sobre esta realidad, 1 Samuel 16:14, es el rey Saúl. Mire, pongan ese texto en pantalla. 1 Samuel 16:14, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. O sea, es una posibilidad, las causas u origen espiritual de estas condiciones emocionales. Y obviamente, mis hermanos, yo no necesito enlistar los efectos de estar en una condición así, porque evidentemente hay falta de fuerzas, dejamos de intentar, hay desesperanza, apatía, pensamientos destructivos, incredulidad, cinismo, y la lista puede seguir y seguir. Y es muy posible que alguno haya pasado por eso. Yo le estoy hablando, no crea que yo busqué un libro para preparar mi mensaje, le estoy hablando de lo que yo he vivido. Y es posible que algún día, gracias a Dios, yo nunca he vivido,
que no lo vivas, pero a lo mejor sabes de alguien que lo está pasando o lo va a pasar, y hoy puede el Señor equiparte para ministrarlo y con la gracia y la autoridad del Señor que esta persona sea levantada. Pero el centro de mi mensaje es cómo lidiar con esta condición de desánimo, eventual depresión, y tener victoria sobre ello. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Y mis hermanos, aunque vemos muchas porciones de la Escritura que ilustran claramente la lucha, el conflicto, la batalla de esta condición en varios siervos de Dios, y la Biblia nos revela cómo Dios usó sus recursos poderosos para levantar a ese siervo, creo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo, un tipo de modelo para salir del desánimo. Jesús, nuestro sublime y mejor modelo, ¿no le parece? Nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo, capítulo número 26. Evangelio según San Mateo, versículo a partir del 26. No, Mateo 26 es el capítulo a partir del versículo 36, discúlpeme. ¿Estamos ahí? Gracias a Dios. Entonces llegó Jesús con ellos, son sus discípulos. En ese momento solamente cuenta con 11 discípulos, porque ya Judas se ha ido a venderle. El contexto de esta porción que leeremos y reflexionaremos con el enfoque del mensaje de hoy, porque es tan rico el momento en que Jesús es tentado en el huerto de Getsemaní, esa lucha intensa que tuvo, se presta este pasaje a tanta riqueza que nos edifica, pero están celebrando lo que conocemos la última cena, nuestro Señor Jesucristo. Terminan su celebración de la Pascua y avanzan a un huerto que se llama Getsemaní. En unas horas nuestro Señor Jesucristo será apresado, juzgado injustamente, golpeado, humillado y crucificado y asesinado. Eso es lo que estaba encarando nuestro Señor. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos, sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó nuestro Señor a entristecerse y angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Imposible siquiera percibir, tener un breve vislumbre de lo que está pasando nuestro Señor. Él es el Hijo de Dios. Siempre que me encuentro con este pasaje en la Escritura, mis hermanos, me imagino a Moisés cuando en el desierto, cuidando los animalitos del suegro, se encuentra en un lugar y de repente ante él está una zarza ardiente. Y hay una voz que es la del Padre diciéndole: hey, Moisés, quítate el calzado porque estás pisando tierra santa. Este pasaje siempre me provoca eso, mis hermanos, porque ver a mi Señor Jesucristo, cómo la Escritura revela parte de sus sufrimientos, el más inocente, el más justo, a punto de sufrir por lo que tú y yo hemos hecho contra Dios y toda la humanidad. Así es que yo no puedo imaginarme la profundidad de la tristeza de mi Señor Jesucristo, pero Él dice claramente: mi alma está muy triste, hasta, o sea, le faltaba poquito.
para que incluso Él pudiera morir. No me refiero a la cruz, me refiero a la lucha, a la agonía que está teniendo ahí. Quédense aquí. ¿Me escuchaste, Pedro? Sí, Señor. Juan, sí, Señor. Jacobo, sí, Señor. Quédense aquí, sí. Y velen conmigo. Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. ¿Cómo habrá sido esa expresión en los labios de nuestro Señor, pero que emergen de un corazón en esta condición? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y claro, mi amado, a veces nos parecemos a estos discípulos. Diga conmigo amén. Miren, nada más 3. A los demás los felicito, pero reconozcámoslo, a veces nos dormimos a los llamados de Dios. Pero bueno, los halló durmiendo y dijo a Pedro, como estaba dormido, yo me imagino, ¿verdad? Que, hey, Pedrito, no que muy uyuyuy, así que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no entren en tentación. ¿Y en qué condición estaba Cristo? Siendo tentado. Y como Él conoce todo, Él es Dios, sus propios principios espirituales, Él sabía que la mejor manera de encarar ese momento difícil era velando y orando para no caer en la tentación. Y declara un principio fundamental: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? ¿A cuántas cosas tú y yo estamos siempre dispuestos, pero no acabamos concretándolas, hablando de los caminos de Dios? Sí, Señor, yo te prometo, esto lo voy a hacer. El espíritu está presto, pero la carne es débil, acabamos cediendo al cansancio, al egoísmo, a los intereses personales, etcétera. El espíritu los domingos está presto para venir a la casa de Dios a adorarle, ¿sí o no? Pero ya llegó el compadre, llegó la comadre, la barbacoa, la pancita, el negocio, el descanso, el partido. Sí, mis hermanos, el espíritu está siempre listo, pero cedemos a los impulsos. No argumentemos, no justifiquemos, son los impulsos de la carne, contrarios a la voluntad de Dios. Amén, amén. Miren, hasta música de fondo me ponen aquí en la predicación, ¿cómo ven? Así es que el espíritu a la verdad está dispuesto, sí, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, segunda vez. Entonces, ¿le estaba dando importancia a la oración el Señor? Mucha, oró por segunda vez, lo registra el texto, y dijo nuevamente: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. A veces, mis hermanos, esta es la oración más poderosa que podemos hacer tú y yo. Señor, estoy pasando por esto, Señor, esta situación, Señor, estos enemigos, y uno quiere la solución divina de acuerdo a mi perspectiva, porque la necesidad ahí está, el problema ahí está, el dolor ahí está. Señor, ayúdame, sácame. Pero aquel, mi amado, y esto es un nivel espiritual que aquí nos está dejando modelo, ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, es: ¿quién se atreve a decir: Señor, pero en medio de lo que quiero, necesito, deseo, te pido, Señor, sobre todo, se haga tu voluntad? Vino otra vez, versículo 43, y los halló. Dile al que está a tu lado: ¿que tú estabas ahí esa noche o qué? ¿Te conoce el algo? Los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y ¿qué hizo el Señor? Oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: ¿qué voy a hacer con ustedes?
Ya pues duérmanse, descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Tratemos de extraer algunas cosas prácticas que Jesús hizo a fin de encarar, enfrentar, pero vencer en el tiempo más difícil. Primero, el versículo 37 nos dice que Jesús hizo algo muy interesante. Escogió amigos cercanos para que lo acompañaran. Amén, amén. Le diga que hasta me pone musiquita de fondo para que esto esté mejor. Entonces, eligió amigos cercanos para que lo acompañaran. ¿Qué encuentro yo de esta actitud de Jesús, esta acción? La importancia de no aislarnos, mis hermanos, cuando estamos pasando momentos así. Procuremos estar con los cercanos, con los que sabemos nos aman, están interesados en nosotros. Gente con la cual estamos compenetrados de corazón a corazón, que me va a comprender. No aislarnos. Creo que ese es el primer consejo práctico que podemos tener esta mañana. No nos aislemos, porque en una condición emocional de, lo presenté hacia el inicio, ¿verdad? Melancolía. Si avanza, tristeza. Si dejamos que avance, desánimo. Y si no la detenemos, depresión. ¿Sí? Solos es más difícil, acompañados es más fácil. Sentir la compañía, no aislarnos. Se me hace tan sencillo y tan práctico este consejo que vale la pena acatarlo, seguirlo cuando sea necesario. Pero hizo algo más el Señor Jesucristo. Allí en el versículo número 38 dice algo muy claro: les abrió su alma. Les abrió su alma. Compañía, pero mira, esto estoy pasando, esto tengo. ¿Qué dijo el Señor? Así me encuentro. No ocultó. Fíjese, el Señor, el Salvador, el que había hecho tantas cosas gloriosas a la vista de sus discípulos, les muestra su condición frágil, vulnerable. No tuvo empacho en eso. Cuanto más nosotros, mis hermanos, debemos hacerlo cuando sea pertinente y consideremos útil. Así es que les abrió su alma y les pidió: acompáñenme, estén conmigo. Esto estoy pasando, esto estoy sintiendo, esta lucha tengo, pero lo primero que les pido que hagan es: no me echen rollos, no me digan, pues Señor, échale ganas, Señor, tú puedes, Señor, no estés triste, Señor, ya deja de llorar. Los sabios, entre comillas, consejos que eventualmente damos al que se encuentra en una condición así. Y eso solamente es echarle limón a la herida. Así es que el Señor simplemente le está pidiendo: acompáñenme y oren. Y oren, amado, amada. En verdad te digo, si comprendiéramos por la Escritura y los testimonios de el poder que hay en la oración, oraríamos de continuo, individual y corporativamente. Y a eso está apelando Jesús. Lo mejor que pueden hacer conmigo ahorita es: oren, oren conmigo, oren, que el Señor me fortalezca, el Padre en este caso. Creo que muchas veces la sanidad, o al menos el comienzo de la solución emocional, justamente inicia cuando lo hablamos. Porque está comprobado que reprimir emociones, sobre todo de este tipo, es muy malo, incluso hasta para la salud. Yo tengo una hipótesis, y es solamente eso. En el tiempo actual en que vivimos se promueve tanto la distracción, la diversión, ¿verdad? El cine, el teatro, los estadios, los conciertos, los lugares de distracción. ¿Por qué? Porque son espacios y momentos donde la sociedad expresamos los sentimientos. Son como las ollas express que están soltando el vapor. Yo creo que los políticos saben muy bien esto.
y los empresarios abusados también, y por eso es tan parte de nuestra cultura contemporánea. Esto es una hipótesis, ¿sí? Son momentos de ¡gol! Y que viva el América, y qué bueno que anotó la Chivas, y sale todo, ¿verdad? Qué bueno que griten ahí, incluso digan las cosas que dicen, entre comillas, y no lo hagan en su casa, o mañana agarre a trancazos al patrón, ¿verdad? Es una hipótesis. Pero el principio creo que aquí está, es Jesús les abrió su alma, les pide compañía y oración. Tercera acción que yo veo aquí claramente en el texto, que es la más importante. Jesús buscó al Padre con intensa oración. ¿Cuántas veces oró? ¿Lo registraste? Jesús, ¿qué dice el texto? Que al menos 3 veces, claro, oró todo el tiempo, pero en ese momento, pero al menos el evangelista quiere llamar nuestra atención y decir, mira, el Señor lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, lo hizo 3 veces. ¿Por qué oró Jesús al Padre? Encuentro en la Escritura algunas razones. Bueno, en primer lugar, porque Él sabía que el Padre siempre oye. En Juan 11:42, así el Señor lo dijo. Juan 11:42, porque yo sabía que siempre me oyes. El caso de Juan 11 es la resurrección de Lázaro. Pero miren el principio, Padre, yo sé, siempre me oyes. ¿Por qué buscó Jesús al Padre en intensa oración? Porque, mi hermano, hay uno que oye, hay uno que escucha, hay uno que no sepa tapar los oídos. Es posible que otros, por falta de tiempo, porque la circunstancia lo impide, o simplemente porque no sabe cómo lidiar con una persona en esa condición de desánimo, no tiene capacidad de oírlo. Pero amado, amada, el Padre siempre oye. Nada más 3 amenes. Yo sabía que siempre me oyes. Jesús oró, ¿por qué, mis hermanos? Fíjense lo que dice el versículo 41, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Él sabía que estaba pasando un momento en su humanidad de debilidad. Estaba siendo tentado. No se le olvide, doctrina cristiana fundamental, nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre. Los teólogos le dicen, palabra dominguera, unión hipostática, divinidad y humanidad integradas cabalmente en nuestro Señor Jesucristo. Así es que el versículo 41 nos deja ver con claridad su debilidad, su condición humana. Pero ¿qué hace la oración? El Señor sabe que hay que fortalecer al espíritu, porque finalmente será siempre el origen de toda solución que andamos buscando, mis hermanos, en la vida. Siempre será de origen espiritual. Él sabía, nuestro Señor Jesucristo, que en Él obraba un espíritu no de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Ese mismo espíritu que obró en Jesús, si tú eres hijo de Dios, salvo por gracia, seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Jesucristo es tu Señor y Salvador, tu Dios. Entonces ese mismo espíritu, poder de amor y dominio propio, está activo en ti. Y es por lo que Pablo oraba por la iglesia, especialmente la de Colosenses, pero la de Éfeso, que sean fortalecidos, Señor, ¿en qué? En su espíritu. Mire, vayamos ahí a Efesios capítulo número 1, 16 en adelante. Efesios 1, versículo 16 en adelante. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Que alumbre los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado. Sepan cuáles las riquezas de la gloria de su herencia que tenemos los santos. Y versículo 19, y sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza. Y esa fuerza que está en ti y en mí, pero no la creemos, porque parecemos jarritos de Metepec. Mire, cada vez yo soy un cristiano más enojado. Ore por mí. Le voy a decir por qué, pero le voy a decir por qué. Ya no tienen empacho, ya son desvergonzados, ya no lo ocultan. Todos los medios de comunicación, cómo nos lanzan su basura, su vómito, y todo el mundo feliz los recibe. Eso es lo que me causa mucho enojo. ¿Y de qué estoy hablando? Pues ahora la película de moda. ¿Cuál? ¿Verdad? Pues ir a verla, dice aquí mi hermano. ¿Quién iba a imaginar que a esta generación que le han presentado superhéroes, claro, el mejor es Calimán, ¿no es cierto? Y después el Chapulín Colorado. Pero ahí están los superhéroes de Marvel y todas esas marcas, y ahora nos presentan Barbie. Me choca porque muchos la van a ir a ver, cristianos, y van a ver la figura del hombre deformado, afeminado, debilucho, y la mujer sobresaliente. Eso es lo que cada vez me enoja más, que nos estamos tragando literalmente la basura y el vómito del diablo que a través de los medios de comunicación por décadas nos han lanzado, pero ahora ya miren, sin ningún tapujo, porque saben que se lo van a comer. Ya no me acuerdo ni en qué voy a ver, mis hermanos, discúlpenme. Ya me acordé. Y entonces Satanás quiere dar una figura de un hombre mandilón, perdón por la expresión, no quiero ser ni peyorativo ni inadecuado en mi uso de mi vocabulario, menos desde un púlpito, pero fíjese la identidad que le da al cristiano el Señor y su palabra. Versículo 20, la grandeza del poder de Dios, la cual operó en Cristo. ¿Qué hizo ese poder? Lo resucitó de los muertos, lo sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales. ¿Y qué cree? Ese poder, dice la Escritura, está operando en ti y en mí. Nada más 10 amenes. Les gustó más lo de Barbie que el texto. Así es que, mi amado, mi amada, lo que el Señor hizo fue buscar fortalecerse espiritualmente a través de la oración. Ve otra cosa que ocurre aquí, versículo 39 y 42, regresando a Mateo 26. Mateo 26, 39 y 42. Mateo 26, discúlpeme, versículo 39, ¿qué dice? Amén. ¿Cuál leyeron, mis hermanos? Ok, el 42, yo lo leeré. Otra vez oró por segunda vez. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando, pero déjeme añado, ¿qué estaba haciendo en la oración? Si está notando, es cuarta acción que yo veo en ese proceso de fortalecimiento de su ánimo que hace nuestro Señor Jesucristo. Cuarta acción, descansó en la soberanía de Dios. Descansó en la soberanía de Dios. Señor, como tú quieras, porque tú lo haces mejor. Obviamente, mis hermanos, todo en este momento estaba siendo dirigido por Dios mismo, claro. Jesús no era víctima. Es que la Escritura, mis hermanos, es otro rollo. Jesús, a la vista de los demás e incluso de la humanidad contemporánea,
es visto como víctima, por eso les gusta el Jesús de la cruz. Ah, no, pero Jesús no era víctima de ninguna manera. Jesús era el protagonista y gran héroe del plan redentor que estaba cursando ese momento. Él ya lo había dicho, que no le quitaban la vida, sino que Él de buena gana la daba. ¿No dice así Juan 10:18? Veamos ese pasaje. Nadie me la quita, hablando de su vida, nuestro Señor Jesucristo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, pero tengo poder para volverla a tomar. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque es el mandamiento de mi Padre. Así es que en el momento crítico, nuestro Señor Jesucristo allí, en este momento de angustia en el Getsemaní, está desbordando su corazón al Padre, pero ahora descansando en su soberanía. Siguiente acción que yo veo en el Señor Jesucristo. No lo dice tal cual el texto, pero estoy seguro que no me equivoco al presentarle la siguiente idea. Jesús se aferró a la palabra. Jesús se aferró a la palabra. Porque la palabra, mis hermanos, no dejará de ser la fuente que fortalezca nuestra fe. La palabra es la fuente que me va a ubicar en la visión de lo que Dios tiene para mi vida. Cuando uno se aferra a la palabra, repito, se fortalece la fe, se recupera la visión de Dios para nosotros, pero al aferrarnos a la palabra hacemos algo muy práctico, mi amado. Llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué habrá pensado Jesús en este momento? Me gusta esto, Salmos 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y cuántas otras cosas más? Pero ahí en Mateo 26, 45 y 46 yo veo algo aquí extraordinario. Mateo 26, 45 y 46. Entonces vino a sus discípulos y les dice: ya duérmanse, descansen, he aquí la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Versículo 46, levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Notó algo? Jesús angustiado, triste hasta la muerte, clamando al Padre, aferrándose a la palabra, ahora dice: hey, levántense, erguíos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? El Señor lo levantó, venció ese momento de prueba, surtió el efecto de la obra de Dios. ¿Qué pasó? Pasó lo que te puede pasar a ti y a mí si seguimos el ejemplo de nuestro Señor. Podemos ser levantados y encarar lo que venga erguidos, sabedores de que todo está en el plan perfecto de Dios, de que todo tiene propósito, de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y de que aunque mi llanto dure toda la noche, mañana muy tempranito volverá la alegría a mi vida. Sí, algo pasó en Jesús, que después el autor de Hebreos escribe de él esto. Hebreos 12, 2 y 3. Estoy concluyendo. Hebreos 12, 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo. ¿Qué pasó en Jesús? De desánimo hasta la muerte, ahora hay gozo. ¿Cambió la situación? Ya no cambió la situación. O sea, sí en su interior, pero la circunstancia se puso cada vez peor. Y le enfrentaba o le esperaba la cruenta cruz. Pero ahora, ¿qué había en el corazón de Jesús? Gozo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué le causaba gozo a Jesús yendo a la cruz? Hacer la voluntad del Padre era lo que más le causaba gozo.
Pero él sabía que un domingo, ¿qué fecha es hoy? 23 de julio, a las 10:30 de la mañana, un grupo de hombres y mujeres en Pedro Ascencio número 4, municipio de Metepec, Estado de México, estarían adorando, bendiciendo, glorificando, consagrando sus vidas a ese que por ellos en aquel momento moría en la cruz. Eso le causó gozo al Señor. Por eso el versículo 3, sigo en Hebreos 12, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué está hablando aquí el texto? ¿De qué? ¿De qué? De ánimo. Su ánimo no se canse hasta desmayar. Concluyo. Con este versículo, hablando del desmayo, del ánimo, pero de lo que tú y yo somos instruidos por la palabra, por el Espíritu Santo a hacer para empezar a recobrar el ánimo. Salmos 27, 13 y 14. Escribe el salmista: hubiera yo desmayado. Estaba la cosa tremenda. Los problemas al por mayor, los enemigos multiplicados, yo débil a más no poder, tanto que estuve a punto de dar el azotón, desmayar. Y hubiera sido así, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor ahora, hoy en esta tierra. Tú verás la bondad del Señor nuevamente, mi amado, mi amada. Veremos la bondad del Señor ahora y siempre. Y ese debe ser nuestra fuente de vigor y fortaleza. Sí, es real. Las emociones son una bendición cuando nos permiten deleitarnos y disfrutar lo que Dios nos ha dado, que es tanto. Pero las emociones también tienen su aspecto negativo. Cuando se salen de control y nos dominan, especialmente las negativas, la tristeza, la angustia, la agonía, la congoja, el desánimo. Pero hay en Cristo Jesús poder, gracia, para que en el momento del desánimo, de la prueba, mi amado, sigamos el ejemplo del Señor. Hagamos lo que Él. Si en este momento tú estás pasando eso, número uno, acuérdate, no estés solo. Háblalo con personas sabias, maduras. Rodillética, clamor a Dios, con fe en su palabra. Lleva cautivo tus pensamientos a la palabra. Cuando pasé esto, yo he pasado 2 periodos de depresión en mi vida bien serios, y pues oraba y buscaba textos, y hay una tendencia, y mi esposa obviamente y mis hijas lo pueden constatar, uno tiende a aislarse y a estar callado. Piense y piense y piense y piense, y la mayoría de las cosas que piensa uno no son positivas. Está ahí un reilete, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. El enemigo ya nos tiene, es terrible. Obviamente, mi amado, dije, a ver, Señor, tú me vas a enseñar algo en esto. Tú tienes propósito, lo creo, lo dice tu palabra, lo he vivido tantas veces. Entonces voy a empezar con ese primer pensamiento. Segundo, tú me atiendes, tú me escuchas, no estoy solo. Tercero, y así, palabra, ¿verdad? Oración y palabra, oración y palabra, oración y palabra. Pero también leí recursos que me ayudaron. Por ejemplo, si a alguien le sirve. ¿Han escuchado este término relacionado a la depresión de disparar el gatillo? ¿Alguien ha escuchado esto? ¿No? Pull the trigger. Lo leí en inglés, pull the trigger.
los pensamientos, el estar pensando, miren, no podemos dejar de pensar, hasta dormidos lo hacemos, ¿verdad? Dice por ahí alguien, tú no puedes impedir que pasen por encima de tu cabeza muchos pájaros, pero sí puedes impedir que hagan nido en ti, en tu cabeza. ¿Y qué es jalar el gatillo? Es esto, uno empieza, abrazas un pensamiento tormentoso, está ahí dándole vuelta, es el enemigo, ya lo leímos, pum, pum, uno mismo. Y lo que le hice me hizo muy interesante y me ayudó. ¿Qué era jalar el gatillo? Que pasan, tú estás con los pensamientos, pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. Y recomendaba a esta persona, en esos 7 segundos da la pelea. En esos 7 segundos distrae tu pensamiento. En esos 7 segundos, y claro, era un consejo cristiano, vete a la palabra, clama al Señor. En esos 7 segundos, si el pensamiento es muy destructivo y hay posibilidad, háblalo con otro. Porque después de los 7 segundos es como disparar el gatillo. Y te vas a desbordar en pensamientos más terribles. Y puedes caer ya en picada y va a ser bien difícil. Y eso lo estuve ejercitando. Y cuando venía una idea negativa, un sentimiento, y me paraba. Y esto es una guerra, mi amado. Yo sé que oró mi esposa, oró mi familia, y se levantó un grupo incluso de la iglesia a las 6 de la mañana a orar por mí. Después me enteré que lo hacían y ya después se olvidaron de mí cuando ya me vieron bien, ¿verdad? Y empezaron a orar por otras cosas. Gloria a Dios por eso. Pero el punto es que es una batalla que quien ha pasado por esto sabe que es una batalla que generalmente la damos solos. Pero no estamos solos. Pero no estamos solos. Pero no estamos solos. Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gloria y honra por tu palabra. Solo tú conoces la necesidad de la iglesia, de tu pueblo, de algunos presentes o que siguen la transmisión. Solo tú sabes lo que están pasando. ¿Sabes qué, Señor? Nosotros sabemos que no te son ajenos ninguno de ellos o de ellas, que tú estás obrando propósitos de gracia. La mente no lo comprende en este momento. Cuando hay dolor, cuando hay aflicción, no se tiene la capacidad. Por eso es bueno empezar un proceso, hablarlo, no estar solo, orar, meditar en la palabra. Y algo muy importante, te pedimos, Señor, la capacidad. Danos esa bendita capacidad, Señor, de atrapar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Darnos el discernimiento también para cuando sepamos, nos reveles que son espíritus inmundos, que es Satanás lanzándonos todos sus terribles dardos de fuego. Oh Señor, pero tenemos algo más poderoso que esos dardos. Es el escudo de la fe. Fe en ti, fe en tu gracia, fe en tu amor, pero fe en tu palabra.